Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A pasar lista, vamos a grabar la clase para avanzar, ¿no? 24. Barrios, Zazueta, Bravo. Ok. Camacho, Presente. Casillas, Clark. Presente. Casillas. Sí. Ok, Casillas. Clark, Montaño. Díaz Pérez, Presente. Escudero, Presente. Maitorena, Presente. Medina, Presente. Méndez, Presente. Mendoza, Presente. Morales Rodríguez, Navarrete, Presente. Palomera, Presente. Panduro, Presente. Ramírez, Presente. Reyes, Ríos, Presente. Rivera, Presente. Rodríguez, Serna, Presente. Tenorio, Presente. Valdés Mendívil, Villalobos Presente. y Villaseñor. Presente. Bien. Maestro, buen día. Dime. ¿Me puede poner asistencia o retardo? ¿Apellido? Morales Rodríguez. Morales Rodríguez. Morales Rodríguez. Yo también, maestro, por Morales favor. Rodríguez. ¿Apellido? Valdés Mendívil. Valdés Mendívil. Valdés Mendívil, Dulce. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno. Estamos grabando, sí, estamos grabando. Vamos a irnos directamente a aquí. Bien, continuando con el tema, en la clase anterior, bueno, la semana pasada, revisamos conceptos, ¿no? Lo que era la química analítica, la metodología de análisis químico, que es el brazo ejecutor, es donde se aplica la química analítica, que la química analítica es la ciencia, ¿no? La que establece los fundamentos, pero el método de análisis químico es quien lleva a cabo la aplicación de las diferentes técnicas, y metodologías estadísticas, de tal manera que podamos aplicar el método de análisis químico de manera correcta, ¿no? De manera adecuada, toda la metodología. Nos falta ver cómo se lleva a cabo esta metodología. Este proceso es un proceso para ya pasar a el último subtema, que es formas de expresar la concentración para diferentes soluciones, ¿no? Porque vamos a trabajar con soluciones y su aplicación también en sustancias sólidas. Al final de cuentas, una concentración siempre es la relación que hay entre la sustancia de interés y el todo o el medio, el todo donde se encuentre, ¿no? Si es una muestra sólida, pues va a ser cierta sustancia sólida entre toda la muestra sólida. Si es una solución líquida, pues va a ser la sustancia de interés entre todo el volumen de la solución. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, este proceso analítico, vamos a revisar sus etapas, sobre todo por la cuestión de sus prácticas de laboratorio, ¿no?
y de que entiendan que pues la muestra llega al laboratorio y en el laboratorio pues empieza la transformación de la muestra. Observamos que es esta parte de la metodología o de los procesos, ¿no? Pero pues hay algo que hacemos antes y hay algo que hacemos después de que hemos hecho todo el trabajo de análisis químico, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué hacemos con los datos? Y luego, ¿cómo tomo mi muestra, ¿no? Para poder llegar al laboratorio y empezar a procesar mi muestra. Entonces, es una metodología general que implica todo. Entonces, los términos que estamos usando hasta ahorita y que ya hemos revisado, pues es el de muestra, ¿no? Una muestra es una parte representativa de un todo, ese todo, pues en estadística se le conoce como población o universo, ¿sí? Cuando es muy grande mi población, decimos que es el universo, o una población infinita, ¿no? Que por ahí lo van a ver en probabilidad estadística, ¿no? Entonces la muestra, pues es esa pequeña porción que tomamos. Hay una metodología, ¿no? Lo van a ver en estadística para calcular el tamaño de una muestra. Es un procedimiento relativamente muy simple, que depende, pues, del tamaño de mi población, si es una población infinita o es una población finita. Existen ahí una forma muy simple de hacerlo, no lo van a ver en estadística, pero pues tomamos nuestra muestra, ¿no? Normalmente, si es un proceso, y por experiencia se los digo, si es un proceso normal, un proceso en donde mi universo o mi población es finita y lo puedo medir ahí en mi planta donde estoy llevando a cabo mi proceso, pues normalmente se toman 10 muestras, ¿no? Está estandarizado. Pues, con un valor de 10 muestras obtenemos los suficientes datos de mi proceso que me permiten hacer un buen tratamiento de esos datos y luego valorarlos y tomar decisiones con esos datos. Normalmente son 10 muestras, ¿no? Cambia, pues ya si mi universo cambia, ¿no? O mi población cambia, si voy a hacer un estudio de varias plantas o en el país y todas las plantas tienen procesos similares y incluso están dispersas mis plantas y tengo que tomar una muestra representativa de todas ellas, pues entonces ya puedo considerar más grande mi universo, mi población y se incrementa lógicamente, ¿verdad? A mayor valor de la población, pues incrementa el valor del número de muestra. ¿Y eso qué implica? ¿Para qué tenemos que determinar un valor de muestra razonable? Pues por la cuestión del costo, ¿no? El costo, el procesamiento de esas muestras implica un costo, un gasto. Y más cuando es repetitivo este proceso porque estamos controlando algún proceso, pues siempre tenemos que irnos al mínimo aceptable en cuestión de costo, ¿no? Como todo en el mundo, sobre todo en el mundo de los procesos de las plantas, todo gira en función del factor económico, ¿no? Y luego que el segundo sería, la segunda consideración para el tamaño de muestra importante es primero el costo y luego que represente realmente la población que estoy estudiando, ¿no? Si es una presa en donde el volumen de agua es grande, hay que tomar un número más y más grande de muestras, ¿no? A diferentes puntos de esa presa para poder determinar pues algún grado de contaminación o algún grado de materia biológica que queramos definir ahí, por algunas características de esa agua, ¿no? Pues entonces muestreamos en varios puntos a lo largo de todo el cuerpo de agua y con un número más grande de muestras, ¿no? Entonces, esa es la muestra. El analito ya lo revisamos, es la sustancia de interés. La técnica, dice, es el medio para obtener la información. Es la técnica, pues es como decimos, existe todo un proceso para hacer un pastel, pero está la técnica para hacer el pastel, ¿no? Cómo voy a llevar a cabo todo el manejo de mis ingredientes, si le doy 5 vueltas para la derecha y luego 5 vueltas para la izquierda cuando estoy batiendo la harina. Otro me puede decir, no le des hacia la izquierda porque neutralizas los movimientos de la derecha y el pastel ya no infla. Entonces todo el mundo puede tener una técnica diferente de hacer un pastel. El proceso es el mismo, ¿no? El proceso general para hacer un pastel todo lo podemos tener.
Sí, por eso ahí estriba esa situación de que todos podemos tener el mismo recetario, ¿verdad? Esos famosos recetarios que venden, ¿no? Pero a una persona le puede salir diferente, mucho mejor el producto que está haciendo ahí el alimento que otro. Y sin embargo usaron el mismo recetario y pueden decir, y seguimos el procedimiento del recetario. Sí, pero tú tienes mejor técnica que la otra persona y la técnica pues no viene en el recetario. ¿Sí? Ese es lo que significa la técnica, pues. Y lo mismo aplica para la cuestión de los métodos de análisis químico, ¿no? La técnica es muy importante. Hay técnicas ya estandarizadas, probadas, o uno puede hacer su propia técnica, como lo vimos cuando mirábamos las características de los analistas químicos, ¿no? ¿Qué técnica maneja el analista, no? Por eso hay analistas muy precisos, con muy buena eficiencia y eficacia, y hay otros que no tanto, ¿no? Entonces, ya lo habíamos platicado. El método, pues, es todo el conjunto de operaciones, ¿no? Como lo vemos aquí. El método son estos 4 pasos. Esos no cambian nunca, ¿no? Es la misma metodología, pues se llama metodología, ¿no? Y el análisis, pues el estudio que en sí que hago de la muestra. Ese es el tipo de análisis que voy a hacer, ¿no? Puedo analizar alguna sustancia orgánica, puedo analizar algún metal pesado, puedo analizar algún veneno, algún producto de alguna reacción. Entonces, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? ¿Un análisis físico, un análisis químico? Pues todo depende de mi tipo de análisis o de metodología que estoy empleando, ¿no? Todo, de mi proceso que estoy estudiando en sí, ¿no? Pues todo eso lo podemos ver, todo el método de análisis químico lo vemos ejemplificado en este esquema, que es un esquema muy simple, porque todos conocemos bien cómo hacer un método de análisis químico. De alguna u otra manera hemos tenido contacto con él, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo rápidamente, veremos que es algo que realmente hacemos, quizás sin percibirnos, ¿no? Sin percatarnos, lo llevamos a cabo, ¿no? Siempre que quiero mejorar algo o que quiero obtener un dato de algo, necesitamos primero definir un problema. Todo comienza por ahí. Incluso los círculos de calidad o las metodologías para el control de procesos y mejoramiento de los procesos, lo que se denomina ya en el argot la CEP, control estadístico de procesos, empieza con la definición de un problema. Por eso toda esta metodología inicia con eso. Hay que definir lo que queremos analizar, lo que queremos controlar, lo que queremos conocer. Definimos un problema. Entonces, necesitamos determinar, no sé, alguna falla en un proceso o alguna enfermedad en los trabajadores. ¿Y qué necesitamos analizar? Pues lo vamos a analizar el proceso en sí, vamos a tomar una muestra de lo que se está generando, una muestra líquida, y vamos a determinar algún posible veneno que esté ahí, algún metal pesado, o alguna bacteria que se esté generando en el proceso, algo. O sea, tenemos que definir el problema, qué es lo que voy a buscar, ¿no? A eso se le denomina definición del problema. Si no defino algo, pues no puedo medirlo, no puedo empezar a trabajar con él, entonces no hay nada, ¿no? Todo comienza con la definición de un problema o la determinación de algo que queremos medir. Ya que tenemos definido, bueno, vamos a hacer una medición de plomo, en esta corriente que sale de mi proceso, porque puede ser analizando, puede ser que por ahí tengamos alguna contaminación interna o no estamos percibiendo de dónde puede surgir ese metal pesado, pero primero vamos a definir si está presente, ¿sí? Entonces elegimos el método, ¿no? Y vamos a utilizar esta metodología que está aquí, ¿sí? Que es la metodología de análisis químico, ¿no? O del proceso analítico, como se dice. Tomamos la muestra, todo comienza con la muestra. Ya defino mi problema y digo, lo voy a analizar mediante esta metodología. Pues claro, necesito una muestra. Tomamos la muestra de mi corriente ahí en mi proceso, de la manera adecuada. ¿Cuántas? Las que determine estadísticamente mi proceso. Normalmente se manejan así, ya en forma
unas 10 muestras. Claro, hay una fórmula estadística que nos permite relacionar el tamaño de la población con la varianza o la desviación estándar que estamos esperando tener, y ya con eso podemos determinar el tamaño de la muestra. Pero tomamos 10 muestras normalmente, ¿no? Y esas 10 muestras que ya tomé, ¿qué hago con ellas? Viene la transformación de la muestra. La transformación de la muestra comienza desde el momento en que tomo la muestra. ¿Por qué? Porque si voy a buscar algún ser vivo ahí, alguna biomasa que esté presente y quiero determinarla, necesito tomar la muestra e inmediatamente neutralizar esa muestra. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que no, porque de aquí a que procesen la muestra, pues voy a tener un crecimiento o un decaimiento bacteriano en mi muestra. Y eso va a cambiar las condiciones que había cuando yo tomé la muestra. Entonces ya no me va a servir la muestra. Por lo tanto, lo que se hace es neutralizar la muestra para que no siga cambiando y cuando la analice, pues represente o sea la muestra que yo tomé. Y eso se hace acidificando la muestra, es lo más común, ¿no? Se agregan unas gotitas de ácido para cambiar el pH y eso hace que la muestra se quede como paralizada, ya no cambia, se queda la muestra. ¿Sí? Desde ahí comienza el manejo y la transformación de la muestra. Primero la tomo, si no hay que agregarle nada, me la llevo así. Si voy a determinar algún metal o algo que yo sé que no tiene importancia si la muestra espera o no espera, pero si hay una biomasa, pues sí la neutralizo y ya me la llevo al laboratorio. Y en el laboratorio la transformo. Empiezo a hacer algún proceso de digestión ahí para lograr aislar o separar la sustancia que ando queriendo determinar. Y ya existe la aplicación de la técnica. Aquí aplico la técnica que menciona ¿sí? Una técnica para determinar plomo o para determinar estreptococo, alguna bacteria. Y aplicamos la técnica. Eso nos va a llevar entonces a la adquisición de los datos. Ya que la analicé, voy a obtener un resultado por cada una de las muestras que tomé. Quiere decir que tengo 10 datos aquí. Adquirimos los datos. Ahora, ¿qué hago con los datos? Porque todos los datos representan una misma variable. Puede ser concentración de plomo, por ejemplo, o número de unidades de células de estreptococo que hay ahí en cada muestra. Representa un dato. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es el dato bueno? Pues, ¿cuál tomo para decir, en la línea de proceso se encontró una concentración fulana de plomo, de algún patógeno, alguna bacteria, alguna biomasa? Tengo 10 datos. Ahí entra el tratamiento de los datos. Y ese tratamiento es un tratamiento estadístico. Es decir, lo más común es decir, bueno, saco la media. Es lo más fácil, ¿verdad? Todos hemos tenido esa situación en donde tenemos varios datos de lo mismo y queremos tomar uno que represente a todos. Decimos, saca la media. Es el más simple, pero es el menos indicado para manejar estadísticamente hablando. Aunque todas las demás propiedades estadísticas están en relación con la media, ¿no? Pero la media en sí, como valor único, puede no ser tan pertinente, ¿no? Para mi resultado. Pero podemos sacar la media. ¿Sí? Y decir, voy a sacar la media. Y la media me da 100 miligramos por litro. Es decir, 100 partes por millón de concentración de plomo. Sí. Y ya en estadística van a ver por qué la media pues, puede ser no muy representativa, ¿no? Pero les diré que si la desviación entre todos ellos es grande, y nos da 100 miligramos por litro la media, pero la variación entre ellos puede ser muy grande y por lo tanto 100 miligramos puede ser que no sea un dato correcto para todos porque varía entre 50 miligramos y 150 miligramos, por ejemplo. Y decir que la media de 100 es adecuada, pues como que no, porque y el valor más grandote de 150 o 200 miligramos, ¿cómo afecta realmente? Si voy a hacer algún
alguna acción, alguna operación para remediar eso, lo voy a hacer sobre 100 miligramos y resulta que el dato más grande era de 150, de 200 miligramos. Quiere decir entonces que mis acciones no van a ser las más adecuadas, ¿sí? O puede ser que esos 100 miligramos surjan de una dispersión pequeña también, ¿sí? Entre un valor más cercano entre ellos mismos y me sigue dando 100 miligramos por litro, pero ese 100 miligramos tiene una menor dispersión. Entonces, para eso, pues ya se utiliza el concepto de desviación estándar en la estadística, ¿no? Ahí la van a ver. Y el concepto de coeficiente de desviación, la famosa R que usan tanto en análisis instrumental, en la siguiente materia de química analítica, precisamente para encontrar la calidad de los datos, o la varianza, la desviación estándar al cuadrado, que también es otra propiedad que nos indica de manera más concreta la calidad de nuestros datos, ¿sí? Qué tan buenos son o qué tan malos son, desde el punto de vista de valor, ¿no? Eso lo van a ver en estadística, ¿eh? Ese es el tratamiento de los datos. Siempre se busca una desviación estándar baja, pues. Una media con una desviación estándar baja. Significa que es la media, pero los datos no son tan dispersos. Una muestra me dio 99, otra muestra me dio 100, otra muestra me dio 103, otra muestra me dio 104, otra muestra me dio 95. Chequen que la dispersión es pequeña y la media pueden ser 100, ¿sí? Pero otras me pudo haber dado 50 y el otro me pudo haber dado 150 y en otro 70 y en otro 195. Si saco la media, probablemente me dé 100 también, pero es la media con una variación muy grande entre los datos, una mayor desviación estándar. Ese es el concepto estadístico. No sé si ya llevaron estadística o si la estén llevando todavía, ¿no? Si les corresponde llevarla en este semestre. Pero ahí van a ver, ahí van a entender qué trata el tratamiento de los datos. Antes, hace años, la química analítica traía esta parte como primera unidad de competencia. Entrábamos con el análisis estadístico de la información como una herramienta, pero ahora lo ven en probabilidad y estadística. Se separó porque también es algo de información estadística como para manejarla en una simple unidad de competencia de una materia, ¿no? Por eso ahora se ve por separado. Aquí no lo vemos, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pero es importante que sepan cómo se manejan los datos que vamos a obtener. Si esos datos ya los obtuve, ya saqué su desviación estándar, saqué su media o la propiedad estadística que consideremos más pertinente, nos vamos a la valoración de los datos. ¿Qué hago con esa media? O decimos, tenemos una concentración de 100 miligramos por litro con una desviación estándar de 1.5. Perfecto, ¿no? Porque el estándar siempre pide que sea menos de 2 para la mayoría de los procesos que analizamos. Está con una desviación estándar buena y la media son 100 miligramos. Ya que tenemos esos datos, ya entonces podemos entregar el resultado. La valoración del dato también es importante en la valoración de esos datos porque podemos decir, bueno, y son 100 miligramos por litro, pero ese resultado es correcto, será válido ese resultado. Estadísticamente sí, porque lo analicé estadísticamente con una metodología adecuada y obtuve 100 miligramos. Pero ese resultado es válido. No es desde el punto de vista que digamos es correcto o es válido, son dos cosas diferentes. Valoramos ese resultado. Es decir, ¿es lógico el resultado? ¿Es lógico que sea así con respecto de otros procesos o con respecto de la concentración de esa sustancia que yo sé desde un principio que está presente en mi proceso? O sea, si en mi proceso hay 50 miligramos por litro y yo obtengo 100, no podemos crear la masa dentro de un proceso, ¿no? Tendría que estar entrando por algún otro lado de mi proceso. Y si sé que no está entrando por ningún otro lado, si podemos valorar y decir como que no es lógico el resultado, ¿no?
estamos creando masa en el proceso, plomo, y eso no es posible. Quiere decir que cometimos algún error cuando hicimos el estudio. Por eso en la valorización del resultado nos damos cuenta si nuestro resultado puede tener algún error. Y eso nos obligaría a regresarnos completamente hasta el inicio. ¿Sí? Entonces ahí entra mucho el conocimiento que tengamos del proceso. ¿Sí? De qué es lo que estamos operando. Por eso la química analítica y el control de procesos lo hace el ingeniero. Y el ingeniero pues debe de saber algo de estadística. Porque muchas veces traemos estadistas a que analicen el proceso y ahí se pone un poco más complejo porque pues el estadista no conoce en sí el proceso, ¿no? Es mejor que un ingeniero sepa algo de estadística, ¿no? Entonces eso nos llevaría nuevamente hasta el inicio. Detectamos que eso algo, agarramos monte y vamos al principio, ¿no? Si no es así, si el resultado es lógico dentro de lo que conocemos del proceso y lo que sabemos que está pasando en mi proceso, pues ya presentamos los resultados, ¿no? Hacemos la presentación del resultado de ese estudio que hicimos. ¿Sí? Entonces, esa es la metodología. ¿Qué nos faltaría observar en ese cuadro? Pues estas flechitas que están aquí adentro, dentro del método. ¿Qué significan esas flechitas? Que en cualquier momento, cuando yo ya hago el análisis de los resultados o el tratamiento de los datos, si ahí detecto algo que puede ser que no me satisfaga, porque como estoy haciendo tratamiento de los datos, estoy visualizando los datos, ahí puede ser que me pueda yo regresar a alguna parte del método para hacer alguna revisión, volver a analizar algo, volver a comprobar algo y valide o no, o mejore, ¿verdad? Mis datos obtenidos en el tratamiento, o mi información obtenida en el tratamiento de los datos. Observen que no es como la valorización. En la valorización me doy cuenta si mi proceso fue correcto o no fue correcto. Y eso, si no es así, me obliga a irme hasta la definición del problema. Nada de lo que hicimos. La valorización nos dice que aunque mis datos tengan un buen tratamiento de los datos, aunque los datos sean adecuados como datos, no sirven para el proceso que estoy estudiando. Y vámonos hasta el inicio, ¿no? Aquí puede ser que cuando veo los datos y hago el tratamiento de los datos, podamos decir, oye, como que estas 3 muestras, todas dieron 95, 97 y 98, pero estas 2 dieron 300, así exagerando. Damos cuenta de que 2 datos se salen, ¿verdad? Están fuera del rango de variabilidad de los otros 2 datos. Son puntos fuera del... Y eso nos dice, ¿qué pasaría con esas 2 muestras? Vamos a volverlas a revisar. Y nos devolvemos dentro del mismo método. Nos devolvemos acá hasta donde tenemos la muestra. Siempre guardamos un poco de muestra, no la consumimos toda. Dentro del proceso de análisis así es. Vuelvo a tomar mi muestra número 4 y 5 y la vuelvo a procesar. La vuelvo a analizar, vuelvo a checar. Adquiero la información otra vez y nos damos cuenta de que ya se corrigió. Ya no daba 300, ahora ya da 101. Ya es un resultado lógico. Se parece al resultado de las otras 3 muestras, por ejemplo. Puede ser que eso pase, ¿no? O puede ser que no, puede ser que de todos modos nos vuelva a dar 300. ¿Sí? Entonces, eso nos dice entonces que tenemos un problema desde más atrás y no precisamente desde donde tenemos la muestra. ¿Qué pasó cuando tomé esa muestra, cuando allá en mi proceso? ¿Qué cambió que esa muestra da tan diferente? Entonces, eso nos lleva a analizar dentro de la misma metodología posibles valores que se salen del resultado que tiene el comportamiento de los otros datos, ¿no? Pero dentro, por eso se llama, eso es estar optimizando el método, ¿sí? Puede ocurrir eso, de volvernos a analizar alguna muestra, ¿no? A cualquiera de los pasos interiores del método. Me puedo ir hasta la transformación de la muestra o me puedo ir a analizar los datos donde los adquirí, no donde procesé la muestra, sino donde adquirí el dato, ¿no? En el análisis final de esa muestra que está procesada, ¿no?
donde hice la valoración, donde hice la medición de esa propiedad que estoy evaluando, ¿no? Entonces, y de ahí puede ser que ahí está el problema, hubo algún error, algo no se hizo bien ahí, algo falló, algo se contaminó y ya por eso el dato obtenido es tan diferente. O sea, podemos devolvernos alguna parte de la metodología a revisar algo que ya hicimos y comprobarlo o obtener el dato correcto, ¿no? O simplemente validar que algo está mal desde más atrás. Y si nos vamos hasta atrás dentro del método y no encontramos la solución, pues eso nos va a mandar nuevamente hasta el problema, ¿no? Hasta volver a iniciar todo. Ok, entonces esa es la metodología del proceso analítico. Así comienza, la definición de un problema hasta el resultado. Y siempre es lo mismo, porque es una metodología general. Lo que cambia son las operaciones específicas en cada parte del método, ¿no? Cambia la forma en que tomo la muestra, cambia la forma en cómo me transformo mi muestra, cambia la forma en cómo adquiero los datos, y el tratamiento de los datos siempre es un tratamiento estadístico. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, de esto? Bien. Si no hay dudas sobre la metodología o el proceso del método analítico, pues vamos a pasar de esta parte de informativa, ¿no? De fundamentos, que es la primera unidad de competencia. Vamos a pasar a su último subtema, que trata de refrescar o de volver a que recuerden qué es la concentración, cómo se calcula y cómo podemos expresar una concentración en forma de otra concentración. ¿Qué es la parte útil de esto? Calcular la concentración es muy simple, porque aplicamos la ecuación de esa forma de concentración, obtenemos lo que nos pide la fórmula y nos va a dar la normalidad, la molaridad, el porcentaje en peso, las partes por millón. Pero convertir o elaborar una solución a una concentración de un tipo a partir de otra solución o de una sustancia que se encuentra en una concentración expresada de manera diferente, esa es la parte interesante y de mayor utilidad cuando hablamos de concentración en esta parte del curso. En forma más simple, tengo un frasco de ácido clorhídrico y siempre los frascos en los laboratorios están expresados en porcentajes. Ya sabemos bien que si mi soluto es un líquido, la expresión de esa concentración es porcentaje en volumen, ¿no? Por estandarización ya del concepto, ¿no? Si mi analito es un sólido, la expresión de la concentración será porcentaje en peso. Por lo tanto, si es un ácido clorhídrico, el ácido en sí es un líquido, ese frasco cuando lo leemos su ficha técnica, va a decir concentración 36%. Entonces inferimos que es 36% en volumen, porque es un líquido. O sea, el soluto es un líquido, pues. O sea, no vamos a encontrar ácido clorhídrico sólido en ningún lado, no existe, ¿no? El HCl es líquido, ¿sí? No sé si entiendan por qué razón se dice que es porcentaje en volumen, porque siempre será un líquido. Pero vamos a hacer una práctica de química analítica, vamos a trabajar con valoración ácido-base, por ejemplo, en su laboratorio, o ya cuando estamos trabajando en algún proceso, en alguna planta, pues tenemos la misma situación, ¿no? Y queremos una solución de ácido clorhídrico 1 molar, de concentración 1 molar. Entonces recuerdan que la concentración molar, pues es la concentración, el número de moles entre el volumen de la solución. ¿Sí? Cuando lo vieron por ahí en química básica. Entonces, y nos dicen, necesito preparar 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 1 molar. Así es que, Bernardo, prepárate la solución porque la vamos a necesitar para esta parte de un proceso que vamos a hacer analítico. ¿No? Pues ahí va uno, ¿no? Rápido a buscar el frasco de ácido clorhídrico y nos encontramos que el frasco dice 36% y ni siquiera me dicen volumen, ¿no? Eso lo tengo que saber yo ya. 36% dice el frasco. Y la pregunta es, ¿cómo preparo mi solución?
Lógicamente, tengo que tomar cierta cantidad de ese ácido a 36%, vaciarlo en un matracito aforado o balón que le llaman, y aforarlo a 100 mililitros para preparar una solución. 1 molar, 100 mililitros. Pero ¿cuánto tomo de ese ácido del frasco? Pues ahí es donde entra lo que vamos a ver ahorita. Vamos a iniciar para que recuerden qué es la concentración y cómo hacer ese tipo de operaciones, que es lo que realmente necesitamos hacer ya en la práctica de la química analítica, ¿no? Y también en la resolución de problemas, porque muchos problemas vienen expresados así. Nos dicen la misma descripción, nos expresa el problema que vamos a tomar una solución a una determinada concentración en una forma, y luego tenemos que elaborar o calcular la masa que necesitamos tomar para otra concentración diferente. Entonces, es lo mismo. Al final de cuentas, la práctica se expresa en la redacción de los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es la concentración? Pues ya todos sabemos, ¿no? La concentración es la cantidad que hay de una sustancia en un volumen determinado de solución. Así que cuando preparamos un agua de limón, y preparamos el agua de limón y luego la probamos, echamos azuquita, la probamos, nosotros podemos medir la concentración, pero no en cantidad exacta, cuantitativa. Lo hacemos más que nada por intensidad, ¿no? Intensidad de la concentración. No. Disculpen, es que estuve muy malo el fin de semana. No sé si, bueno, 3 días, estuve muy malo no me he ido a hacer la prueba, pero a ver si no era COVID o era, ya ven que está afectando de manera diferente, ¿no? Pero un gripón horrible me dio, horrible, horrible, horrible. Yo creo que sí debe de ser algo de eso. Ahorita estoy aislado aquí, porque nunca me había pegado esta gripa de esta forma tan fea que me dio, con mucho dolor de cabeza y garganta y una cosa horrible. Una noche sin dormir sentado por el dolor de cabeza y de garganta, ¿no? Y hasta hoy ya amanecí un poquito, pero la tos no me dejan. Lo más seguro es que agarramos el bicho ese, así está dando, ¿no? Y al final de cuentas a todos nos va a terminar pegando, ¿no? El chiste es que estemos vacunados todos, ¿no? Para que no se complique la situación, pero ahora sí que estadísticamente hablando, todos nos tendrá que pegar, ¿no? Nadie nos vamos a salvar. Bien, entonces pues podemos medir esa concentración y decimos, me quedó desabrido. ¿Qué hacemos? Le echamos un poquito más de azúcar, ¿no? Y otra cucharadita más y la probamos. Ya quedó buena mi limonada. Medimos la concentración, pero por intensidad, por rangos. No podemos medirlo y decir 25% en volumen o en peso, en este caso, que el azúcar es un sólido, ¿no? Está el 25% en peso. No, pues no podemos hacer eso. Pero sí podemos manejar rangos de intensidad y decir, está bueno, estamos. Y van a depender como todo, fíjense, como con cualquier químico en la lista, pues va a depender de la percepción, ¿verdad? Que vimos que era una de los puntos débiles del químico analista, ¿no? Todos percibimos de manera diferente un color, una sensación, y aquí ocurriría lo mismo, ¿no? Para mí estaría dulce, quizás para otra persona estaría desabrido. Por eso, es interesante el concepto de química analítica en sí, ¿no? Por eso lo hacemos, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? La determinación real de una concentración. Entonces, pues esta es la concentración, la cantidad de sustancia en un determinado volumen. Vamos a revisar
la concentración molar, moles por litro, ya lo conocen. La normalidad, equivalentes por litro, siempre es litro. Yo siempre lo expreso mejor entre el volumen de la solución expresado en litros, ¿sí? Porcentajes, estas son formas químicas de expresar la concentración, la molaridad y la normalidad. Mientras que hay formas físicas donde se manejan simplemente la masa y el volumen, que es el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen y las partes por millón. Entonces tenemos tres formas comunes muy usadas, físicas, y dos formas químicas. Y seríamos con la primera, la forma molar. Se denomina molaridad. ¿Cómo calculo los moles de una sustancia? O mejor dicho, ¿qué son los moles? Recuerda que es un mol. No se acuerdan ni nadie de lo que es un mol. Dulce. Subir volumen aquí porque creo que está muy bajito. ¿Qué son los moles? Una unidad de medida. Ajá. ¿Y qué tipo de unidad de medida? Porque también, por ejemplo, es un tipo de unidad de medida de masa, ¿no? De masa. Pero también está el kilogramo, por ejemplo, o el gramo para medir la masa. Y también es una unidad de medida. ¿Cuál es la diferencia entre esos? ¿Cuál es la diferencia entre la masa en gramos y la masa en moles? Y es donde ya... Sustancia. Mande. Es de una sustancia. Sí, pero por ejemplo yo puedo decir, o podemos decir, vamos a utilizar 100 gramos de cloruro de sodio. O podemos decir también, vamos a utilizar, déjenme checar cuántos moles, 100 entre 22, 8 más 35.5. Vamos a utilizar 1.7 moles de cloruro de sodio. Son lo mismo. La masa que hay en 100 gramos de cloruro de sodio es la misma masa que hay en 1.7 moles de cloruro de sodio. Entonces quiere decir que hay una relación entre los dos. Porque si yo tomo estas masas y agarro, por ejemplo, 1.7 moles de cloruro de sodio y lo pongo en un frasquito, y agarro 100 gramos de cloruro de sodio y lo pongo en otro frasquito y los veo así, me voy a dar cuenta de que son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la utilidad o cuál es la relación entre los dos? ¿Verdad? Los moles con la masa. Ahí nos damos cuenta de que son dos medidas de masa que representan lo mismo, pero que tienen diferente utilidad. Hablando ya de la química, ¿verdad? Los moles es una cantidad es una medida de masa química, mientras que los gramos es una medida de masa física. Observen que por esa razón se diferencian lo que comentamos ahorita de que hay dos formas generales de medir la concentración. La masa, la forma química, que es la molar y la normal, y la forma física, que es porcentajes en volumen y peso y partes por millón. Eso significa entonces que en estas tres vamos a utilizar una forma común de medir la masa, como los gramos, los kilogramos, las libras. Todas estas son formas físicas normales de medir la masa, o sea, cotidiano. Mientras que para calcular la molaridad y la normalidad necesitamos formas químicas de medir la masa. Y la molaridad es una forma química de medir la masa. Los equivalentes que vienen en la normalidad también es una forma química de medir la masa. ¿Okay? Entonces, la molaridad, vimos
que si 100 gramos de cloruro de sodio y 100 gramos y 1.7 moles, si yo los observo físicamente son idénticos, quiere decir que los dos los puedo relacionar. Y entonces puedo ver que lo que los relaciona es el peso molecular a los dos. De ahí que el número de moles es igual a la masa, pero la masa dividida entre el peso molecular. ¿Sí? Y el número de moles es una n minúscula, si recuerdan. N minúscula es igual a la masa común. Observen que los estoy relacionando, ¿no? N es igual a M, ¿sí? Pero los mido de manera diferente. Ah, sí, porque la masa la divido entre el peso molecular para que físicamente sean iguales. Entonces, N es igual a la masa entre el peso molecular. Y de esa forma calculo los moles. De esa forma calculé el 1.7 moles ahorita que les dije, ¿no? Dividí 100 gramos, que es la masa de cloruro de sodio, entre el peso molecular del cloruro de sodio. Es decir, ¿de qué tamaño sería ese paquete químico de masa? ¿Sí? Que lo calculo dividiendo la masa entre el tamaño de su peso molecular. El peso molecular de cloruro de sodio son 23 del sodio, ¿no? Más o menos 22.98, más 35.6 del cloruro del cloro. Es el peso molecular de la molécula. Y eso nos da 1.7. Quiere decir que por esa razón 100 gramos son igual a decir 1.7 moles de cloruro de sodio. Entonces, eso es. Entonces podemos decir, bueno, ¿y para qué se inventan eso? ¿Cuál es la utilidad de decir, no quiero expresar mi concentración en forma física, sino en forma química? ¿Cuál será la utilidad? ¿Por qué razón nos inventamos eso? Porque es una invención humana, ¿verdad? ¿Quién se acuerda para qué trabajamos con moles y no con gramos? Es como para la precisión, ¿que no? Porque moles es como el número de partículas que se encuentran. Correcto. Ah, sí, correcto. Eso es, así es, Rafael. Esa es la razón, esa es la razón. Cuando hacemos una reacción química y trabajamos con química, necesitamos saber cuál es la cantidad de partículas que estoy agregando a mi reactor, a mi proceso. Eso es lo que necesito medir, el número de partículas que van a reaccionar. Porque de otra manera, si yo digo voy a agregar 1 kilo de cloro y 1 kilo de sodio, en forma así lógica diríamos, quiere decir que voy a obtener 2 kilos de cloruro de sodio, ¿verdad? Y después nos damos cuenta de que no, de que reaccionó todo el cloro y nos sobró sodio. Vamos a decir, pues así siempre me va a estar sobrando de uno de los reactivos. ¿Cómo le hago para medir la masa? De tal manera de que yo sepa que agregando tanto, siempre voy a obtener una totalidad del producto y que no me sobre ningún reactivo, ¿sí? Y no estar atinándole, ¿sí? Pues para esa razón se inventó el concepto del mol. El mol involucra el número de partículas que hay por cada paquete de reacción que yo agregue llamado mol. Y sabemos que el número de partículas es un valor exacto, o no exacto, sino siempre es el mismo, ¿no? Y es el número de Avogadro. Si estamos hablando de moles, quiere decir que cualquier mol de cualquier sustancia siempre tiene el valor del número de Avogadro, que es 1.6 por 10. 1.6 por 10 a la 23, me fue partículas por mol, a la 23 partículas por mol. Es un número enorme de partículas, pero siempre hay la misma cantidad en cualquier mol de sustancia. Así que un mol de cloro siempre va a tener el mismo número de partículas que un mol de sodio. Y de tal manera, para poder obtener siempre puro producto y que me reaccione todo el sodio y todo el cloro, en lugar de agregar 100 gramos de sodio y 100 gramos de cloro, voy a agregar 1 mol de sodio y 1 mol de cloro y todo va a reaccionar para que todo se convierta en cloro de sodio. Esa es la utilidad de trabajar con moles. El conocer exactamente y el agregar exactamente la cantidad de partículas que se necesitan
en una reacción química. Y por esa razón, siempre que trabajamos con reacciones químicas, ecuaciones químicas, nunca decimos, en un reactor reaccionan 100 gramos de cloro con 100 gramos de sodio y calcule el número de moles o del número de gramos que se producen de cloruro de sodio. No escuchamos eso, ¿no? Tendríamos nosotros que convertir todo a moles y después calcular la cantidad correcta de cloruro de sodio que se está produciendo, y lo más seguro es que nos sobre uno de los reactivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las partículas son de diferente tamaño. El cloro es más grande, el átomo de cloro es más grande que el átomo de sodio, y por lo tanto pesa más, tiene más masa. Quiere decir que en 100 gramos de cloro hay menos átomos de cloro que en 100 gramos de sodio. El sodio es más pequeño y por lo tanto en 100 gramos habrá más partículas. Por lo tanto, cuando reaccionen los 100 gramos y los 100 gramos, de seguro nos va a sobrar sodio, porque es la partícula más pequeña, la que está más presente, y van a sobrar. ¿Sí? O sea, esa es la lógica, pues, del concepto del mol, ¿no? Por eso se inventó el concepto del mol. El poder siempre trabajar con cantidades de masa y que siempre tengamos el número de partículas que necesitamos para que reaccionen y generar o producir productos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿No hay como un formulario o algo así que podamos acceder a él? No, ustedes pueden ir haciendo su formulario. ¿Para qué fórmula? ¿O para el concepto del Para mol? todo lo que, no, para todo No. lo que vayamos a ver en el semestre. No, porque estos son ya conocimientos que vieron en otra materia. Probablemente en su libro de química inorgánica o de que vieron con el que trabajaron. Ahí viene, ¿no? Pero no es más que una fórmula, o sea, la que estamos rescatando de todo lo que vieron en química básica, ¿no? Que más que nada fueron compuestos, si recuerdan, ¿verdad? Todos los compuestos y sus Y propiedades. luego, Aquí nada más, de hecho, en la próxima clase, el miércoles, que hagamos algunos problemitas, ya vamos a establecer las fórmulas y ya ponen hacen su propio formulario de las fórmulas que vamos a usar. ¿Sí? Y sí, dime, ¿qué más me quieres decir? intenté descargar el libro que viene en el ICAINI virtual, pero me Sí. parece que tengo que pagar para descargar. No. No, el SCUG, el SCUG, ¿va? El SCUG. Sí, creo que sí. Qué raro, porque los demás lo descargaron, ¿no? Porque está gratuito. Los demás no lo han descargado. Alguien que nos comente si lo descargó. No he visto el link. Yo tampoco pude descargarlo. Según yo, se tienen que registrar. Es que se tienen que Pero registrar. ya que se registran es gratuito. Sí, es que es en academia, pues. Aquí, yo me estoy registrado en academia, así se llama esa página. Y y te permite descargarlo. O sea, no tiene ningún costo. Nadie lo puede descargar. Chéquenlo. Si quieren, chéquenlo. Yo lo reviso también. Porque está pesado, pues, como para ponerlo en la página. Aunque está en PDF. Se complica que lo cargue. A menos que lo suba yo a la nube y de la nube lo bajen y ya ustedes entran a mi correo y lo bajan de la nube. Del Drive, les doy el Drive, ¿no? para que lo descarguen. Voy a checar. Pero chéquenlo Si de no aquí al puedo, miércoles. O si no hay por WhatsApp, me comentan si ya lo pudieron descargar. ¿Sí? muy bien. Ok, checamos eso. Muy bien. Sale, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles para continuar. Sale, profe, nos vemos. Nos vemos, Gracias. cuídense. Bye bye. Gracias, nos Luego. vemos. Maestro, Sí, no dime. dejó tareas, ¿verdad? Sí, están en la plataforma. Precisamente la de concentración, que estamos viendo ahorita el tema. Aunque todavía no se vence, ¿no? Pero- Hay una tarea de concentración y está es el grupo de las 11, ¿no? El 28 de enero tienen toda esta semana para hacerlo. Pero ya están en la plataforma, ya la pueden descargar incluso.
chequen. Está bien, profe, no había visto, en verdad. Sí, ahí Pensé están, que sí, era ahí están. Sí. como algún, ¿cómo se llama? Como algún documento como el que presentó ahorita, no una tarea. Pero está bien. No, sí, es una actividad para hacer del tema que estamos tratando ahorita. Ok, maestro, bye. Ok, ándele pues, cuídense, bye.